Bueno, aquí estamos con Maxi Manzoni, periodista de investigación del Surtidor. Bueno, ha ganado varios premios por sus trabajos. Tiene un enfoque principal en el tema de la crisis climática. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Leo? Un gusto volver a hablar contigo. Igualmente, también está el ingeniero Guillermo Achucarro. Bueno, tiene un gran currículum, es también máster en hidrología, investigador con mucho énfasis en políticas públicas. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Leo, hola Maxi, muchas gracias por el espacio otra vez. Igualmente. Bueno, tenemos unas semanas de incendio. Recién me decía un amigo, no puede ser casualidad que siempre en la misma época, ya sabemos que es una época también de sequía en estos meses, y también hay una imagen de que solamente parece ser que la gente quiere instalar de que porque se quema basura, que es cierto que se quema la basura, es una cuestión cultural difícil por ahí de cambiar, pero hay cosas mucho más graves, ¿no? Hay incendios forestales provocados por quema de pastizales, y si uno se pone a pensar nomás por algo lógico, ¿no? O sea, una quema de una basura, aunque esté mal, es un foco, digamos, relativamente pequeño comparado con miles de hectáreas que se están quemando, no sé si miles, pero cientos por ahí que se están quemando en simultáneo, ¿no? Y eso hemos visto en Asunción, la gente como que en estos últimos 2 años o 3 está sintiendo en carne propia lo que se ve a la distancia o por satélite, porque ahora llega el humo a nuestros pulmones, a nuestra vista, se ven en las ventanas el hollín de que deja el humo, entra en las casas, o sea, es como que se está tomando un poco más de conciencia de la gravedad de esta situación, Guille, no sé cómo lo ves vos. Sí, me agarro más lo que dijiste recién, como que ya se vuelve hasta normal, ¿no? La cuestión es que no necesariamente ocurría siempre. Uh -huh. Eh, Esto se vuelve como un fenómeno recurrente en estos últimos 2 años. Estos últimos 2 años donde respiramos humo, literalmente, y ahí está la gravedad, la cotidianidad de la crisis climática, ¿no? Ya se vuelve algo bastante cotidiano y bastante dañino, ¿no? Para nuestros pulmones, que indefectiblemente amerita realizar un análisis más estructural de lo que está ocurriendo. A ver, porque sencillamente, si un año respiras humo, bueno, al año siguiente te preparas porque probablemente ocurra lo mismo, ¿no? Es más, esto ya hace meses se venía diciendo que las condiciones ambientales para que los incendios forestales vuelvan a ocurrir estaban relativamente cerca. Entonces, bueno, la crónica de una catástrofe ambiental eh, que ya se había dicho, ¿no? Ya teníamos noción de que esas condiciones ambientales, por sobre todo las condiciones de temperatura, estaban ya dadas para que esto ocurra. Así que amerita profundizar esa discusión, por sobre todo por parte de la acción estatal. Sí, bueno, y Maxi, justamente ustedes han publicado en el Surti varias infografías, y quiero ir a una de ellas como una pregunta macro que también se hacían es, ¿cuáles son las instituciones responsables de que esto ocurra, digamos, de que hayan incendios y no hayan ningún culpable o no haya ninguna intervención de parte del Estado? ¿Cuáles son las instituciones? No te Lo que estoy... sucede aquí, Leo, es que tenemos una ley, que es la Ley de Prevención y de Control de Incendios, que se aprobó en el año 2010. Y es una ley que precede, por ejemplo, al MADE siendo ministerio, ¿no? Cuando el MADE era todavía la SEA. Entonces, esta ley lo que establece, uno de sus puntos más principales que establece, tiene que ver con la red de prevención y de control de incendios. Tendría que haber sido esta red? Esta red tendría que haber sido creada por la Facultad de Ingeniería Forestal de Agronomía de la Universidad Nacional, por el Laboratorio Ambiental de FACEN, también de la Universidad Nacional, y dice por instituciones públicas y privadas relacionadas a la materia, que podríamos identificar, habla específicamente de municipalidades, y estaríamos hablando también del Ministerio del Ambiente, del Instituto Forestal Nacional, INFONA, y de la Fiscalía del Medio Ambiente. Teniendo en cuenta este panorama, la realidad es que la red de prevención y de control de incendios nunca se creó 10 años después de la aprobación de la ley en el año 2010. Sin embargo, los propios entes
reconocen sus responsabilidades. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad ante un incendio forestal de intervenir en una propiedad para verificar el estado de la biodiversidad, es decir, esa es su competencia. El Infona tiene la responsabilidad de cuidar los bosques, es además el ente que está encargado de hacer cumplir la ley forestal nacional. Entonces tiene que cuidar, salvaguardar los bosques que hayan sido afectados y exigir a los propietarios, esto es muy importante que quizás después volvamos, exigir a los propietarios un plan de recomposición de la protección de cauces hídricos y de reservas forestales que hayan sido afectadas por el fuego. Las municipalidades tienen o deberían tener dentro de su policía municipal como atribución el control del fuego, el control en territorio, teniendo en cuenta esta idea de centralizar el control, ¿no? Que no se quede solamente en Asunción. Las municipalidades, como el ente estatal más cercano a la gente en territorio, debería estar controlando dónde hay fuego y por qué. Y por último, la Fiscalía de Medio Ambiente, la División de Delitos Ambientales, debería estar haciendo investigaciones en caso de que estas quemas sean ilegales, o estas quemas sean provocadas, sobre todo. ¿Qué acontece? Como no existe esta red de prevención de incendios tampoco, no existe la figura de quema prescripta, controlada, legal en Paraguay. Todas las quemas son ilegales. Esto es según, por ejemplo, el análisis que hacía Ezequiel Santagada, abogado ambiental y director de IDEA, porque esta red es la que tendría que haber creado un plan nacional de fuego que identificara en qué ecosistemas y de qué manera y en qué tiempos se podrían hacer estas quemas controladas, que dependiendo del ecosistema podrían ser beneficiosas para tales ecosistemas. Como tal red no existe, como tal política pública no existe, como tal informe técnico no existe. Actualmente toda quema que nosotros estemos viendo es una quema ilegal. Bueno, ahí hay un punto, dos cosas. Fíjense que ustedes están hablando de una red de prevención de incendios. Es decir, tiene que haber una red interinstitucional que esté pensando justamente que esto no pase. Tenemos 2.000 focos al mismo tiempo, se nos quemó el Chaco, el Pantanal, bueno, más allá en Brasil el Amazonas. Es decir, tendría que haber una red que nunca se puso en práctica, digamos, ¿no? ¿Por qué no se puso en práctica, Guillermo? ¿Cuál es la razón? Me gustaría tener la respuesta a esa pregunta, de hecho, que si extrapolamos esa situación de por qué no existió tal red o por qué no se hizo tal cosa, podríamos hablar básicamente de todas las crisis ambientales, ¿verdad? De las contaminaciones de los lagos, de la sobreexplotación de los acuíferos, etcétera, etcétera. Así que básicamente con toda problemática ambiental existe esa deficiencia estatal o esa ambigüedad entre los roles de los distintos ministerios. Existe ahí como que mucho gris. Existe tanto gris que básicamente se hace lo mínimo o no se hace nada. La cuestión es que cuando un año respiras humo, literalmente respiras humo, y al año siguiente te dicen, mira, las condiciones ambientales para esa fecha van a ser similares al año pasado. Y si no haces nada para entonces, ya, ahí sí hay un problema grave. Es un problema porque ya se dijo y se repitió que las condiciones ambientales para este año eran bastante similares a las del año anterior. Y si respiraste humo el año pasado, ¿por qué no se hizo nada? Bueno, es ahí donde con Maxi siempre decimos cómo podemos hacer para que el delito ambiental se considere realmente un delito, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, los incendios forestales provocados deberían considerarse un delito, ¿no? Es ahí donde él particularmente tiene registrado bastante bien los verdaderos responsables, ¿no? De este hecho, ¿no? Entonces, eso, hay una ambigüedad tremenda detrás de los incendios forestales. A mí me suena también que cuando hay demasiadas instituciones juntas, se pasan la pelota entre todos, ¿no? Eso pasa el clásico. Acá en San Bernardino, yo con el tema del lago, ¿no? Hoy vamos a hablar de incendio, pero no, el MADES, no, es la municipalidad, no, el MOPC, no sé, es Itaipú que tenía que traer no sé qué batímetro, o sea, todo el mundo se pelotea. Ahora, Maxi, cuando vos decís que todas las quemas son ilegales, ahí hay una confrontación, a ver, corregime, con esta ley, que no recuerdo el número, donde sí se habla de que puede haber quemas controladas, digamos, es decir,
Más allá que nos guste o no nos guste las quemas, digamos, supuestamente se pueden quemar algunas hectáreas si es de manera controlada. Me imagino que la pastura, no sé, seguramente para el tema de la ganadería, porque no encuentro otra razón, digamos. Pero, ¿por qué es ilegal entonces? Exactamente, la ley que citas es la ley de control y prevención de incendios. Lo que sucede es que para que esas quemas sean controladas, tendría que existir una red de prevención y control de incendios que Sí. identificara entre eso, entre varios elementos, en dónde se puede hacer un fuego. No es lo mismo hacer un fuego en febrero en la zona del Cerrado que hacerlo en medio de una sequía en el bosque atlántico. Ujú, Entonces, como no existe esa red, como no existen esos criterios, entonces no se puede hablar de una quema controlada, no hay control sobre las quemas, no hay una directriz técnica que baje desde la FACEN, desde la Facultad de Agronomía, desde el MADES, desde el Infona, desde las municipalidades, una serie de criterios que digan, bueno, necesitas quemar porque en tu ecosistema el fuego es de hecho beneficioso porque favorece a la biodiversidad, porque si no, si suprimimos totalmente el fuego, al final se van a terminar generando incendios forestales mayores a la larga. Entonces, en tal meses, tal zona vas a quemar a través de este plan que diseñamos juntos con tu propiedad. Eso no existe, no ujú. existe en Paraguay. Entonces, no existe una quema legal. Eh, como no hay criterios técnicos, como no hay criterios técnicos, como no existe tal red, entonces no, la figura de quema prescripta no se cumple. Ujú. La semana pasada, ustedes habían hecho también un informe sobre el Infona, ¿eh? Habían hecho un informe sobre el Infona, y nosotros le hicimos una nota en Ñandutí el viernes, le hizo Lías y el equipo ahí en Ñandutí. Bueno, y la señora directora del Infona un poco peloteó las cosas, digamos, ¿no? O sea, empezó a hablar de la basura, empezó a hablar de que sí, que se avisa, que no. Eh, ¿Qué realmente está pasando con el Infona, Maxi? ¿Por qué ellos no están cumpliendo con lo que con la ley también? ¿Qué es lo que está pasando en el Infona, según tu opinión? Bueno, más que mi opinión, me quiero remitir a los documentos públicos a los cuales nosotros hemos accedido tras medio año de trabajo. Nosotros hemos llevado en el surtidor una cobertura de investigación acerca de qué ha hecho específicamente el Infona y el Ministerio del Ambiente en relación a los incendios forestales del 2020, porque eso nos da una pauta de qué se haría en el año 2021. Y Ujú, lo que hemos encontrado a lo largo de varios pedidos de información pública, nuevamente documentos públicos a los cuales nosotros accedimos, porque el Infona nos proporcionó a través de la ley de acceso a información pública, es que ellos tenían, por ejemplo, en noviembre del 2020, el departamento técnico del Infona tenía 55 propiedades identificadas donde había focos de incendio. Sabían el nombre de los propietarios, sabían el padrón, sabían en qué días, sabían qué reservas habían afectado. Entonces, esa información, primero que nada, no la compartieron con el MADES, porque el MADES al mismo tiempo estaba haciendo una denuncia innominada de fiscalía, en la cual ponían una lista de lugares donde se había quemado. Esa información, al parecer, entre el Infona y el MADES nunca hubo colaboración. Por otro lado, desde noviembre tenían esos nombres, sin embargo, en el momento de abrir los sumarios, el Infona abre sumarios innominados, es decir, sin nombres. Lo segundo. Lo tercero, ellos tendrían que haber enviado notas a cada uno de esos propietarios, como mínimo para preguntarles, ¿qué pasó en tu propiedad? ¿Por qué se quemó? A ver, vení, danos tu descargo, ¿no? Lo que nosotros identificamos luego de varios pedidos de información pública posteriores es que ellos terminan enviando aproximadamente 52 notas en enero del 2021. Entonces, accedemos a esa lista de 52 notas. Hay, aparte, dos propietarios que se acercan voluntariamente al Infona a decir, se quemó mi propiedad, ¿qué podemos hacer para que esto no sea un problema para la biodiversidad? Hicieron lo que correspondía. Y lo que encontramos al comparar la lista de los propietarios que habían sido identificados en estos informes técnicos y los propietarios que habían sido notificados, encontramos una ausencia muy clara, y la ausencia era de la estancia de la propiedad de herederos y sucesores de César Zavala, los cuales exdirector y uno de los principales accionistas es el senador de Patria Querida, Fidel Zavala. ujú. ¿Qué tendría que haber hecho entonces el Infonavit? Primero que nada, tendría que haberle enviado la nota. La nota no se envió en ese entonces. ¿Qué podría haber hecho también el senador Zavala? Tendría que haber venido al Infona a avisar, hey, se quemó mi propiedad,
acá hay que presentar el plan. ¿Por qué? Porque como te comentaba anteriormente, Leo, ¿El Infona no le envió a Zavala ninguna nota, decís? nosotros, te comento así el cronograma o la cronología. Nosotros accedimos primero a los informes de noviembre, donde estaba la propiedad del senador Fidel Zavala. Segundo, volvemos a hacer un pedido de información pública, donde pedimos todas las personas que hayan sido notificadas. Ese pedido de información pública nos responden en mayo, junio de este año. Ahí vemos la lista de propiedades que fueron notificadas y encontramos que no está la propiedad de Fidel Zavala. Nuevamente, volvemos a pedir cuáles fueron los propietarios que se acercaron voluntariamente. Nos pasan una lista de los propietarios que se acercan voluntariamente, tampoco aparece el senador Fidel Zavala. Quiero decir nomás, Maxi, que mientras nosotros hablamos, vamos a poner imágenes de un GIF que se ven justamente los focos de incendio que ustedes nos han proporcionado en la zona de las propiedades que pertenecen a la familia Zavala y también la deforestación, digamos. Ha ido como dos materiales donde se ve claramente esto, no es tampoco ningún invento, son imágenes reales, digamos. Sí, nosotros lo que hicimos fue, una vez que tuvimos el informe técnico del Infona, fue identificar dónde estaba la propiedad y corroborar que el informe técnico del Infona se correspondía con lo que decían imágenes satelitales. Y lo de la deforestación es muy importante por lo que te voy a decir ahora. Nosotros hicimos un pedido de información pública, donde preguntamos específicamente qué pasó con la nota a la propiedad del senador Zavala, y nos respondieron con una nota al 23 de julio, después que nosotros preguntamos, antes de la publicación de la investigación, donde se le daba un urgimiento a la oficina regional del Infona, porque la nota nunca se le había enviado al Senado. Entonces, cuando yo escucho a la directora del Infona, la ingeniera Oraleski, a la cual la respeto profundamente, y dice que el informe es incompleto, está faltando la verdad. Porque nosotros publicamos con la información que ellos nos dieron. En todo caso, enviaron la nota posterior a que nosotros les pedimos, o que nosotros les exigimos y que nosotros les preguntamos. ¿Qué es lo que es muy preocupante de lo que hablas de la deforestación? Que en los focos de calor en la propiedad del senador Zavala se identifican entre octubre y noviembre del año 2020. En diciembre del 2020, a través de la plataforma Global Forest Watch, que por cierto es la que también utiliza los mismos tipos de alertas que utiliza el Infona en su plan oficial, encontramos alertas de deforestación en las zonas donde antes había incendios, sobre todo en los parámetros alrededor del curso hídrico que cruza la propiedad. Entonces, además de los incendios forestales y el impacto de los incendios forestales, lo que tendría que haber correspondido para el Infona, debido al plan de uso de la tierra que tiene esa propiedad, es haberle preguntado a los dueños de la propiedad por qué se deforestó, de qué manera se deforestó. Nosotros no podemos saber si los incendios fueron provocados para cambiar uso de suelo, nosotros no podemos saber si los incendios vinieron de otra propiedad. Es como que se incendió una parte, para que se entienda, y después se deforestó, se hizo como una limpieza, digamos. Así no sabemos. El problema justamente es esa ineficiencia, o sea, no tenemos las respuestas porque el Infona no hizo lo que tendría que haber hecho para salvaguardar esos bosques y sobre todo para recomponer el ecosistema. Guille va a hablar mucho mejor de eso, del impacto que tiene el incendio forestal, sobre todo estos incendios forestales que estamos teniendo año tras año sobre el suelo. Se pierde? Exacto, ¿cuánto se pierde, Guillermo? No solamente porque la gente puede pensar que es un pastizal nomás o son algunos árboles, estamos hablando de una biodiversidad y un ecosistema gigantesco. Ni siquiera me animo a pensar en números, sino realmente en lo que significa para la propia vida, para el agua, para los cauces hídricos, para el suelo mismo, digamos. Claro, partiendo del principio que a consecuencia de esto, estamos respirando humo en las ciudades. Se está volviendo indigno salir a la calle a irte al súper, a la despensa, porque estás respirando humo a consecuencia de eso. Ahí un poco para reflejar nomás, en términos muy gráficos, la gravedad de este asunto. Y como bien decía Leo, en números a veces es medio complicado de entender, o a veces puede ser un número gigantesco y no necesariamente refleja la gravedad de la situación. Acá hay que entender un par de cositas. Primero, que los incendios forestales, es decir, lo que se quemó el año pasado no es necesariamente lo que se quema este año. Es decir, porque lo que se quemó el año pasado sigue recomponiéndose. ¿Puede funcionar como combustible? Puede, pero no es necesariamente lo que se quema.
Este año se quema otro parchecito de bosque que está en poco mejor estado, con mejores condiciones de combustible para que se queme. Entonces, lo que se perdió el año pasado sigue recuperándose. Todavía no funciona, no cumple los servicios ecosistémicos que debe cumplir. Ese bosque que se quemó el año pasado, sacámosle la ecuación. Este año es otra parte de bosque nuevo que no se quemó el año pasado. A este ritmo, hace poco leí un artículo de la revista Nature, que a este ritmo, si seguimos a este ritmo, en muy poco tiempo Latinoamérica va a quedar con menos del 10% de área boscosa con la que cuenta hoy en día. Hacemos en términos generales, pero a lo que voy es, si los bosques del año pasado se quemaron, la cantidad de bosques, este año no se quemó esos bosques, se quema otro bosque más nuevo. Nos estamos quedando cada año con menos capacidad de producir oxígeno, básicamente. Entonces es ahí donde recalcar que, bueno, exponer números no necesariamente es siempre lo mejor, pero sí exponer las condiciones ambientales en las que se generan estas catástrofes, porque lo que se quemó el año pasado no es necesariamente lo que se quema este año. Por Y si eso, seguimos a este ritmo, vamos a terminar peor, por así de eso simple. decía, la semana pasada habíamos visto una publicación de ABC Color donde uno de los bomberos hablaba y el titular decía claramente, los estancieros queman a mansalva, decía. O sea, así lo dijo el bombero, digamos, ¿verdad? O sea, él sabe, él vio, y como vos decís, se quema, el año pasado se quemó una parte, quedó herida esa parte, probablemente se deforestó, se convirtió en pastura, no lo sabemos, y por otro lado hay una parte nueva, que era bosque, que también se está quemando ahora y que se va a convertir luego otra vez en pastura. O sea, esto Exactamente. parece como algo sistemático, digamos, como programado, está pensado. Es como dice, no es como dice el expresidente, esto es parte de un libreto. En realidad el libreto lo están armando ellos, digamos, ¿no? Está muy bien calculado el libreto, cómo lo van a hacer, digamos, cómo van a hacer daño ambiental. Vamos a una pausa, una breve pausa. Así nos da también el tiempo de hablar de otra investigación que hizo el surtidor, que es el electronismo climático, ¿no? Que tiene que ver un poco con la base de cómo nace este modelo, llamémosle de alguna manera. Ya volvemos después de la pausa. Bueno, seguimos la segunda parte hablando un poco de algo actual, de algo que nos mueve, que también hay que decir que mucha gente, sobre todo más joven, se involucra en el tema ambiental y es necesario que se entienda esto, ¿no? O sea, no estamos, repito lo que dije en el comienzo, nadie está diciendo que la quema de la basura no está mal, pero ese no es el mayor problema. O sea, lo que vemos de las cientos de hectáreas y miles de hectáreas que se queman en diferentes focos, están hechos adrede. Y eso también ya en Brasil por lo menos se investigó y se ha publicado. ¿Verdad? En Paraguay, como dijimos antes, la Fiscalía del Medio Ambiente coreano, no sé, no entiende el español. El electronismo climático, ¿qué es, Guillermo? ¿Qué significa esto? Y es un concepto, ¿no? Que lo pensamos ya hace, ¿cuánto, Maxi? Un año y medio. Un año y Sí, medio. más de un año y medio, ¿no? Que venimos hablando de cómo podríamos relacionar los gases de efecto invernadero, cómo Paraguay aporta gases de efecto invernadero a nivel histórico, cómo podríamos relacionar eso con la historia de nuestro país, historia social, política y económica, en grandes rasgos. A partir de eso fue donde se nos fue, bueno, imponeando ideas, discutiendo aquí y allá. Bueno, podríamos utilizar ese gráfico que está en el informe, ¿no? Esa infografía que expone cuánto y cómo Paraguay aporta gases de efecto invernadero. Y a partir de eso, bueno, vamos relacionando con lo que fueron ocurriendo año tras año. Decidimos darle más énfasis en lo que fue la dictadura astronista como primera parte, porque en realidad se puede continuar la idea, pero lo que ocurre es que durante la dictadura astronista es que se profundiza la gran desigualdad, donde se instala todo este sistema, este modelo de latifundio, es donde se empieza a expandir la agricultura extensiva con la Revolución Verde. Entonces, es por esa razón que decidimos darle un poco más de énfasis en el periodo de la dictadura astronista, también un poco para explicar
que, ok, no se deforestó tanto en la dictadura astronista, pero es ahí donde se instala en términos legales, en términos jurídicos y por sobre todo en términos sociales. Que hoy en día se pueda quemar tan libremente, tan impunemente, también hay que mirarlo un poquito más atrás. Un poco esa es la idea del astronismo climático. ¿Y por qué se convierte en una especie de práctica, digamos? ¿Cómo hace el sistema dictatorial estronista que esto se convierta en una práctica que nos lleva a esta situación actual, digamos? Hey, Maxi, no sé si querés responder eso o... Vale, Maxi. Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, este es un trabajo que estuvimos haciendo con Guillermo, que es investigador en crisis climática, y también con Liz García, que es socióloga, investigadora, que ha trabajado durante muchos años todo lo que tiene que ver, sobre todo con el conflicto por la tierra y el sector agroexportador. Entonces, cuando tuvimos esta conversación que nació de manera muy espontánea en un almuerzo, hace un año y medio, y empezamos a hacer ese paneo, ¿no? Vimos cómo va subiendo las emisiones de gases de efecto invernadero de Paraguay, en comparación con las políticas que se van tomando. Lo que vemos es que se sientan las bases para este modelo que necesita mucha tierra, poca gente y ningún árbol. Entonces, vemos, por ejemplo, las leyes de apoyo a ¿Cómo es? inversión A ver, extranjera. lo dijiste muy rápido. Mucha tierra, Mucha tierra, poca gente, poca ningún gente, árbol. ningún árbol. Entonces, el modelo, si tuviésemos que describir cuál es el modelo de producción de Paraguay actual, el cual está apoyado por el Estado, es ese. Entonces, lo que vemos es, primero que nada, el avance, la famosa marcha al este, que en realidad se convierte en la marcha al oeste de los agricultores brasileños que en sí mismos estaban siendo expulsados porque no tenían lugar en la zona de Mato Grosso. Entonces vienen a Paraguay, son beneficiados con una multitud de leyes. Por supuesto que se encuentran las tierras malavidas como uno de los pilares de acumulación, porque el modelo actual no se podría explicar si no tuviésemos poca gente que tiene unos niveles de rentabilidad enormes debido a la cantidad de hectáreas a las cuales accedieron de manera ilegal. Tenemos la persecución a las personas, a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas que se opusieron a ese modelo, por ejemplo, las ligas agrarias, que proponían otro modelo de organización en la tierra y en la producción, fueron perseguidas, las comunidades indígenas que fueron expulsadas y prácticamente exterminadas durante la construcción de Itaipú. Nos permite también tener como esa cuestión de elementos, el inicio de los préstamos de la Alianza para el Progreso, financiados por Estados Unidos, para la producción de cereales durante el inicio de la Revolución Verde, el abandono de las colonias campesinas, que eran como la gran promesa astronista de la reforma agraria, que se les dio tierra a los campesinos, pero nunca se les ayudó con titulación, nunca se les ayudó con modelos, nunca se les dio nunca se les dio transporte, nunca se le dio inversión en el mercado. Entonces, el estronismo sienta esas bases que después de la caída del estronismo, no solamente no cambia, sino que se profundiza. La irrupción de la soja después de la caída del algodón, los campesinos quedan por fuera del negocio del agro porque se quedan sin cultivo de renta, la soja no requiere de brazos campesinos, comienza la compra de derecheras a campesinos, comienza la muda de la ganadería que estaba en la región oriental al Chaco paraguayo, tenemos ahí la diferencia de leyes, tenemos la ley de deforestación cero en la región oriental, pero en la región occidental no, y eso es una realidad, hay una razón por la cual es eso, porque la frontera agrícola, ganadera, necesita seguir expandiéndose en el Chaco paraguayo. Entonces, una ley de deforestación cero iría en contra de ese plan. Vemos, por ejemplo, a nivel, después vemos, por ejemplo, cómo sube la importación de agroquímicos después de la aprobación de leyes, y la aprobación de semillas transgénicas. Vemos cómo después del golpe o juicio político al Hugo, dependiendo a quién le preguntes, el gobierno de Federico Franco elimina cualquier posibilidad de que el Ministerio de Salud o el Ministerio del Ambiente vete la aprobación de nuevas semillas transgénicas. Vemos cómo se dobla la emisión de gases de efecto invernadero cuando comienza la deforestación masiva en el Chaco. Es decir, lo que deja la dictadura es el estadio perfecto para el montón de problemas ambientales, sociales y económicos también, porque Paraguay es como el cementerio de la discusión entre ese desarrollo y ambiente. En Paraguay la crisis ambiental es una crisis económica.
En 2019 nosotros entramos en recesión porque tuvimos sequía y después tuvimos helada. Las comunidades campesinas están sufriendo de sequía, volvieron a Asunción porque no se les dio planes o no se les cumplió con los planes de la manera que se cumplió con otros sectores, y ahora tenemos heladas. En media hora de la sequía del Paraná, en el Entonces, sur del país. entonces, Maxi, perdón, uno se preguntaría, ¿a quién le favorece esta quema de pastizales o de fuego? ¿A quién le favorece, Guillermo? Porque A alguien ver, tiene que salir favorecido. Siempre se dice que hay alguien que siempre está favorecido, ¿no? Vino la pandemia, bueno, las farmacéuticas ganaron más, digamos, ¿verdad? O sea, o los sí, que sí. venden tapabocas, no sé. O sea, alguien gana cuando hay tanta quema de pastizales. Efectivamente, es una pregunta compleja esa, Leo, porque es difícil verle el lado positivo. A mí me cuesta verle el lado positivo a esta. ¿Quién gana? Y indefectiblemente gana el único que tiene tierra, que son poquitos, que pueden deforestar y pueden quemar impunemente, porque ahí Maxi muy bien explicó que básicamente no se hace nada al respecto. Entonces, son esas pequeñas personas que tienen, esa pequeña cantidad de personas que tienen mucha tierra y poca gente trabajando en esos lugares que salen beneficiadas. Entonces, estronismo climático, el aprendizaje que nos deja estronismo climático es eso, ¿no? Es como que la cancha está perfecta para, bueno, ahora vengan y deforesten todo. Hagan más o menos lo que se le plazca. Ahora profundicemos este modelo que está basado en la desigualdad casi perfecta de tierras, ¿no? Eso es el informe de Gini que salió según el Censo Agrario, Censo Agrícola de 2008. Es entonces ahí donde decimos, bueno, si vamos a buscar responsables de la actual crisis climática, bueno, vamos a analizar esto que vimos en el astronismo climático de los responsables son los que tienen tierra, son los que tienen la posibilidad de deforestar. Porque ¿quién es el que deforesta? El que tiene tierra, sencillo es, que es un pequeño porcentaje de la población paraguaya. Así sencillo como eso, no hay tanta vuelta que darle, porque en realidad que no hay mucha gente que tenga tierra en Paraguay, exceptuando los pueblos originarios que son los que no deforestan. Entonces, lo poco que tienen todavía no lo deforestan. Sin embargo, el resto que sí tiene, lo hace impunemente a consecuencia de eso. Existe un montón de catástrofes climáticas como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces ahí es donde el estronismo climático nos dice, bueno, esta fue la base, ahora miremos un poco el presente a partir de este gran modelo de desigualdad. Bueno, pero como hablamos recién y explicaba Maxi, las condiciones que se fueron dando hasta el día de hoy, digamos, y con todo el lobby y la fuerza que tienen los grupos de poder, estamos hablando de todos estos gremios muy fuertes, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, ahora están hablando de leyes más fuertes para los invasores, pero ellos son realmente los invasores de las tierras malavidas, por ejemplo, o de propiedades del INDER, digamos, ¿verdad? Está bien que saca esa ley a ver si la agarran alguno de estos, pero tienen tanto poder, digamos. ¿Qué es qué podemos esperar nosotros para que esto se frene, digamos? O sea, estoy pensando en voz alta, ¿no? Ahora, en algunos países o la comunidad europea de repente te dice, no voy a comprar de tal país si deforesta, o si quema, o si desplaza a las comunidades indígenas. Eso es lo que tenemos que esperar, Maxi, de la justicia ambiental, digamos, que afuera se pongan más duros con nuestras exportaciones o de carne o soja para ver si se para esto, porque a nosotros internamente no lo podemos ya detener. Bueno, a corto plazo sí, hay medidas como las que citaste de la Unión Europea que definitivamente van a afectar al ecosistema de agroexportador paraguayo, sobre todo la gente que todavía quiere ese mercado de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que gran parte de la carne paraguaya ya se va a otros destinos también, como Rusia y Turquía, que suelen ser muchos más laxos en leyes ambientales. Pero si pensamos, si estronismo climático es cómo llegamos hasta acá, y la palabra estronismo nos habla de que esto es un legado hasta cierto punto de la dictadura también. A mí me gustaría imaginar, ya que estamos pensando en voz alta, si tuvimos una comisión de verdad y justicia para delitos de lesa humanidad, para torturas, para el robo de la dictadura, el robo de la dignidad que nos dio la dictadura, para el silencio, deberíamos tener una comisión de verdad y justicia climática, un sinceramiento, una primera aproximación al sinceramiento, lo que decía Guillermo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Los responsables tienen nombre y apellido.
cuáles fueron los mecanismos, y los mecanismos fue la cooptación del Estado, todas estas comisiones asesoras que están en el Infona, que están en el MADES, que están en el INDER, que están en el Ministerio de Agricultura, que hacen las leyes como quieren, el copamiento del CONACYT. Todavía no estamos viendo el impacto terrible que nos da como país no saber cómo está nuestra tierra. Nosotros no sabemos el impacto de agroquímicos, no solamente en salud, no sabemos el impacto de agroquímicos en reservas, no sabemos cómo está el agua que tomamos. Todo eso, creo que una comisión de verdad y justicia climática, un momento en el cual la sociedad diga, ok, estos son los responsables, no tanto con nivel punitivo, que eso son responsabilidades que la justicia va a tener que dirimir en algún momento. Se está hablando del ecocidio como un delito de lesa humanidad para la Corte Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos, pero también restaurativo, ¿no? Y teniendo principal énfasis en cuáles son las poblaciones que fueron más afectadas, cuáles son las medidas que vamos a tomar, porque como llegando también a lo que decías al principio, ¿no? Cada año está pasando esto, y cada año nos damos cuenta que es más indigno vivir donde como estamos viviendo, sin poder salir a la calle un fin de semana porque el aire está irrespirable. La realidad es que la crisis climática sí nos va a pegar a todos, pero pega primero a las poblaciones más vulnerables, que son las que tienen menos recursos, son las que emiten menos, porque es mentira que todos emitimos por igual. En Paraguay siempre la conversación es como, bueno, pero Paraguay emite poco en relación a China y Estados Unidos. Claro, muchachos, somos 7 millones de personas, somos un país pequeño. Ahora, si vos mirás los datos oficiales del MADES y ves quiénes son los que emiten, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Paraguay vienen de agricultura extensiva, ganadería y la deforestación relacionada a ambas. Eso que llamamos cambio de uso de suelo, entre comillas. Entonces, si tenemos en cuenta, estos son los responsables, como mínimo son esos responsables, con responsabilidad también del norte global, porque esto es un baile entre dos. Esto es entre los que generan aquí la deforestación y los que ganan con la deforestación en Europa también, y en Estados Unidos también, y en China también. Entonces, teniendo en cuenta esa responsabilidad supranacional, internacional de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, y la responsabilidad de nuestros ecocidios locales, como mínimo tienen que ser ellos los que financien los planes necesarios para evitar que miles, de cientos de miles de personas terminen cayendo a la pobreza o terminen pasando por situaciones de indignidad, de acceso al agua, de acceso a vivienda, del beneficio, el derecho a vivir en un ambiente saludable que está en nuestra Constitución. Me encanta esa idea de la Comisión de Verdad y Justicia Ambiental. Me parece que se debería hacer y se puede hacer igual independiente que quiera o no quiera hacerlo el Congreso, ¿no? Hay algunos precedentes en otros lugares donde se han hecho este tipo de tribunales, por decir así, paralelos con personas destacadas, creíbles para la sociedad que puedan juzgar esta situación, porque el Parlamento no lo va a hacer. Ya tuvimos el caso de un presidente que fue tumbado, digamos, por estos mismos grupos, digamos, ¿no? O sea, recordemos, ¿no? O sea, Ñacundaí, cuando entraban en un parque, cuánto pagan de impuesto inmobiliario, cuánto les costó las tierras, cómo se hicieron de estas tierras malavidas. Ahora, un expresidente que decía, usen y abusen del Paraguay, y eso es lo que han hecho, ¿no? Bueno, la verdad que muy contento. Este tema va para más, por suerte, ¿no? Porque tenemos mucho que, por suerte en el sentido que tenemos la posibilidad de expresarnos y hablar y explicar esto, ¿no? Ya sean las infografías espectaculares también que hacen y las investigaciones que hace el SURTI y la contribución que podamos hacer nosotros desde aquí. Gracias, Guillermo, por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, gracias Leo por el espacio, y cualquier cosa siempre a las órdenes. Igualmente, gracias, Maxi. Muchísimas gracias, Leo, por el espacio y estamos a las órdenes también.